Bueno, yo os vengo a presentar a Fernando Tricas, que nos va a hablar sobre la ciberseguridad en entornos industriales. Comentar que es profesor del área de lenguajes y sistemas informáticos, ha sido vicerrector TIC de la Universidad de Zaragoza y dirige la Cátedra Telefónica de Ciberseguridad de la Universidad de Zaragoza. Además, aquí en un ámbito colegial, pues es el defensor del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Aragón. Y así yo hago mi trabajo rápido y... Muchas gracias. Buenos días. Siento un poco de amenaza, ya la sentiría siendo el momento en el que nos tocaba, porque hay que acabar, hay que ir a comer y todas esas cosas. Voy a tratar de ser breve, pero no puedo dejar de empezar pues, con algún agradecimiento a los colegios organizadores de esta sesión y a la Cátedra de Transformación Industrial, compañero José Ángel. Gracias por haber pensado en mí para venir aquí. Si el anterior ponente se sentía cómodo en un contexto como este, yo tengo que decir que venía a un contexto que es un poco cercano, porque estoy en una escuela donde hay un montón de ingenieros industriales, un montón de ingenieros de telecomunicación, pero lejano porque yo soy de informática. No obstante, viendo lo que se ha contado aquí, pues me he relajado, porque resulta que básicamente los negocios hoy en día pues tienen una parte muy importante de informática y en ese contexto nos movemos bien. Vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar un poquito de ciberseguridad en el contexto industrial. Yo siempre que hablo de ciberseguridad trato de no dar miedo, porque lamentablemente cuando hablamos de ciberseguridad siempre hablamos porque pasan cosas malas, cosas desagradables y eso asusta a la gente y le preocupa. El índice de lo que quería contar está aquí y me viene bien. A ver, lo preparé hace unos días y pensaba, digo, bueno, voy a contar unas historias, pero van a sonar lejanas. Y viendo lo que se ha contado aquí hoy de empresas de nuestro contexto, territorio y todo eso, aquí pues voy a contaros cosas de sitios que son bastante lejanos. Algunos un poco en el tiempo, desde luego en la distancia y a lo mejor incluso en el tamaño de las empresas y las situaciones que hay. Pero espero que con las cosas que vamos a ver podamos sacar algunas conclusiones generales que nos sirvan de aplicación, pues desde luego a nuestro territorio. También hablaré un poquito de más cerca, daré 2 o 3 recomendaciones que probablemente sea lo más rápido que haga para tratar de ganar ese tiempo y un poquito, se ha nombrado antes con los drones la regulación, pues hablar de regulaciones y alguna pequeña conclusión. Esta historia empieza en el año 2005, hace ya casi 20 años. Esto es Irán, comienza el programa nuclear y bueno, pues se produjeron algunos incidentes que desde el punto de vista de la seguridad informática y desde el punto de vista de la seguridad informática industrial son muy interesantes. Esto que vemos aquí es una centrifugadora que lo que hace es mover los materiales para separar el material radioactivo y bueno, pues avanzar en la obtención de ese material para, ya digo, el programa nuclear de Irán. La cosa es que esto bueno, pues preocupaba a algunos países que no eran Irán, evidentemente, y montaron un programa, un sistema para tratar de sabotear esa instalación. Un sabotaje además muy ingenioso, porque básicamente consistía en hacer que estas centrifugadoras funcionaran mal y se estropearan. No voy a entrar en más detalles, pero sí que voy a decir que los sabotajes se produjeron atacando los sistemas de control y supervisión, los SCADAs, los controladores lógicos programables, los PLCs, que en un contexto industrial pues son seguro que en todas las fábricas de las que se está hablando hoy hay de estos, y efectivamente consiguieron retrasar, parar aquel programa nuclear. Una cosa interesante que había es que, bueno, estas centrifugadoras estaban en una instalación como esta. Veis que hay torres de control, muros, baterías antiaéreas, es decir, un sistema bien protegido. No es la industria típica que nosotros tenemos cerca, que hay una valla y ya está. Es un sistema bien protegido y aún así consiguieron sabotearla, lo que nos da una pista de que, bueno, pues podemos tratar de proteger nuestros sistemas, los protegeremos, pero los riesgos son grandes y notables. No voy a entrar en los detalles técnicos porque no tenemos tiempo y porque creo que tampoco es el foro, pero utilizaban 4 fallos de día cero, luego hablamos un poquito de eso, y tenían
esto sí que me interesa, máquinas con el sistema operativo Windows y un programa de Siemens, Step 7, un programa de control de PLCs, etcétera, etcétera, que nuevamente seguramente sí que es algo que tenemos cerca en muchas fábricas de nuestro contexto. Consiguieron recolectar información, forzar la destrucción de las centrifugadoras, simplemente haciendo que funcionaran en un régimen diferente del que es habitual para ellas. ¿Cómo consiguieron este sabotaje? Pues por técnicas de toda la vida de espionaje y de sabotaje. Metieron allí a una persona, un señor, esto lo hemos sabido además, fijaros que es una historia de 20 años, pero lo hemos sabido a principios de este año. Un contratista, alguien que iba allí, pues alguien le convenció, introduzco el software y consiguió aquello. Viniendo un poco más cerca, estamos en una guerra con Ucrania. Sabéis que la invasión empezó ahora ya hace 2 años, en la guerra, los tanques, los soldados, pero la pregunta que nos podemos hacer desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de la informática, es ¿cuánto tiempo llevamos en guerra? Y aquí hay una historia que también me parece muy interesante. En el diciembre de 2015, hace 6 años, no hace ni 1 ni 2, cuando entraron los soldados, bueno, pues hubo un ciberataque a la infraestructura de energía de una parte de Ucrania. Básicamente engañan a alguien de la empresa para que pinchen en ese típico enlace. Hemos oído hablar del phishing. Phishing, sabéis que es cuando alguien nos manda un mensaje que parece que es de nuestra empresa o de alguien que conocemos, nos dice que pinchemos un enlace, pinchamos, ponemos nuestras credenciales y ya le hemos dado la información que necesitaba al malo. Spear phishing es cuando ese ataque no es el que recibimos todos los días todos, sino el que recibe alguien al que va destinado ese mensaje, un ataque orientado a una persona en concreto. Bueno, pues le pasaban un documento en Word, seguro que lo habéis oído un montón de veces, no abras documentos en Word, no abras adjuntos, bueno, pues lo abren, evidentemente, se infectan y abren una puerta trasera. Una puerta trasera que en primavera envían ese mensaje y durante meses se dedican a conocer el contexto de esa operadora energética. Ver cómo está configurada su red, ver qué hay interesante ahí dentro, descubrir las redes privadas virtuales, descubrir los cortafuegos, capturar credenciales, ir entrando en todos los sitios, conociéndolo y preparándose para lo que sea que quieren hacer. Nuevamente, SCADAs, VPNs, sistemas de alimentación interrumpida, nuevamente cosas que tenemos en nuestras casas, que no hace falta ir a Ucrania para buscarlas. Y, bueno, pues cambian el firmware de determinados aparatos, etcétera, etcétera, y en algún momento dado dicen, estamos listos, ya tenemos el control. Llega el 23 de diciembre, en Ucrania y en muchas partes del mundo, pues todos ya pensando en Navidad, fin de año, ya esto ya está acabado, vamos a pensar en el año siguiente, lanzan el ataque. Entran en las redes SCADAs, deshabilitan los sistemas de alimentación ininterrumpida y lanzan un ataque de negación de servicio contra el sistema de telefonía que era ese call center, ese sitio donde la gente llamaba para decir esto no me funciona, quejarse, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Desastre total. No hay energía, los clientes no pueden contactar con la operadora. No solo no tienen energía, sino que encima se enfadan con la operadora, se enfadan con lo mal que va todo, etcétera, etcétera. Desastre total. Y aquí aparece la palabra, esta clave del hybrid warfare, la guerra híbrida. No solo estás interrumpiendo la energía y provocando molestias, sino que además estás afectando al ánimo de la población, a lo que la población siente acerca de, bueno, su entorno y su contexto. Y bueno, pues desastre absoluto. En Navidad del año 2015. Pero fijaros, un ataque que dura meses, desde que entran hasta que realmente hacen lo que querían hacer. Por supuesto, después se van sabiendo cosas. Esto es un producto, es un paquete de software que tú puedes contratar, que, bueno, pues incluso tiene sus plugins, sus adiciones. Oye, que me interesa robar contraseñas, o me interesa hacer un mapa de la red, me interesa
Es decir, tú pagas y esto. Y esa es otra cosa que también quiero que veáis, que es muy interesante, y es que se ha producido una productización de los ataques cibernéticos. No es nada personal, es puro negocio, es ganar dinero. Termino con los casos lejanos, el ataque a SolarWinds, este es ya un poquito más cercano en el tiempo, año 2019-2020, donde para atacar a este proveedor energético nuevamente, no atacan a la empresa, sino que atacan a uno de sus proveedores. El Orion IT es un sistema de monitorización, de gestión de software que tú contratas y ellos te proporcionan una pantalla, pues apago esto, enciendo esto, gestiono esto, no sé qué, tal. Claro, en el momento que tú tienes un producto como ese, y además lo tienes porque es cómodo, es conveniente, lo hacen mejor que lo harías tú, etcétera, etcétera, tienes que asegurar tu propia instalación y tienes que estar tranquilo, confiar en que el proveedor de ese servicio también lo haga. Porque en el momento que en ese proveedor sufre un ataque y lo sufre, pues se ven afectados el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio, el Tesoro, Microsoft, Intel, Cisco, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto abre la puerta a un nuevo tipo de ataques que estamos viendo en los últimos años, que es el ataque a la cadena de suministro, que se llama. Es decir, ya no te ataco a ti, ataco a tus proveedores. Y tú es que no te puedes ni enterar de lo que está pasando, porque cuando te enteras es porque yo hago algo a tu proveedor y pues te robo información, lo que sea. Consecuencia de esto, y primera referencia a regulación, apareció una cosa que se llama el Software Bill of Materials, la lista de materiales de software de un producto. En Estados Unidos, desde hace unos pocos años, lo promovió Joe Biden, su equipo, etcétera, etcétera. Cuando compras un producto de software tiene que venir como las latas de tomate, con una lista de los ingredientes. ¿Por qué? Pues porque cuando a alguno de esos ingredientes les pasa algo, tienes que poder saber que tienes esos ingredientes en casa y que estás en riesgo. Software Bill of Materials. Seguramente oiremos hablar de esto próximamente. Fallos de día cero. Los fallos de día cero son: alguien descubre una vulnerabilidad en algún producto de software o de hardware, da igual, y la conoce solo él. Lo que significa que en ese momento tiene una ventaja competitiva con respecto al resto del mundo. ¿Qué ha pasado? Pues que hay un mercado de ese tipo de fallos. El que descubre el fallo se lo vende a Microsoft y Microsoft le paga un dinero, o si no le gusta hablar con Microsoft, pues se lo vende a lo mejor a quien sea. A quien sea es a una empresa como Zerodium, que incluso tiene una página web que dice: si encuentras un fallo de este tipo, te pago, fijaros, hasta $1 millón por un fallo en aplicaciones en Windows, pero Chrome, Apache, Outlook, Exchange, en fin, está tarificado. Si encuentras un fallo que permite hacer esto en tu software, yo te pago. ¿Y estos qué hacen? Pues se lo venden al que pueden. Se lo venden al propio fabricante, o se lo venden a un Estado-nación que lo usa para cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mercado, lo que significa nuevamente que en la mayoría de los casos, los que hemos visto sí que había algo personal, eran objetivos, pero para lo que nos puede afectar a la mayoría de nosotros no es nada personal, es alguien que tiene una herramienta, que la lanza y que con mala suerte nos pilla. Cercano. Tengo una recopilación de mensajes que he recibido a lo largo de los últimos meses de gente que intenta engañarme. Y insisto, no intenta engañarme a mí, intenta engañar al que pilla. Cliente ha vinculado su dispositivo, estimado contribuyente, somos la policía. Todos habéis recibido de esto seguramente. Los voy recopilando casi por gusto. Nosotros en la Universidad de Zaragoza, antes de ayer recibimos uno de este estilo y nos dimos cuenta, fijaros qué curioso, no debería decir esto, nos dimos cuenta de que era falso por lo bien redactado que estaba. Pero en definitiva, todos estos ataques, me gusta mucho este cartel porque representa un poco qué tipo de cosas explotan estos ataques. Explotan nuestro egoísmo, nuestra ansiedad, nuestras prisas, nuestro estado de ánimo. Es
Es decir, si tú eres un malo y quieres robar dinero, mandas 1.000.000 de mensajes y seguro que alguno de ese 1.000.000 lo pillas en una situación mala. Y ese está fastidiado. Bueno, pues yo pongo esta imagen porque, bueno, salvo que algún día Disney decida demandarme, pues creo que refleja bastante bien el tipo de cosas de las que estamos hablando. Y bueno, quito lo de Disney y me voy a lo que dice la literatura científica. Desde hace unos años hay bastantes congresos de usabilidad, ergonomía, economía de la ciberseguridad que me parecen muy interesantes y aparecen estudios como este. Dice, no necesito un experto. ¿Cómo hago las características del phishing comprensibles para los humanos? Y mi conclusión, y la conclusión de los artículos es, la gente lo tiene verdaderamente difícil. O sea, yo me paso la vida, voy a un sitio y digo, hacer esto, tener cuidado con esto, no sé qué, pero reconozco que en algunas ocasiones he estado a punto de caer, porque te pilla la información adecuada en el momento adecuado, justo acabas de comprar y te llega un mensaje que parece del banco y dices, ya he hecho algo mal. Te pilla despistado porque tienes prisa. Tal. Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos de direcciones que son verdaderamente difíciles, incluso para un experto, de saber si son buenas o son malas. Y también traigo este otro que dice, ¿cómo los expertos detectan los correos de engaños de phishing? Y la imagen más sugerente que he encontrado para esto es la que hacemos cuando hace aire. Los expertos chupan el dedo, sacan y ven por dónde viene el aire. Es decir, ¿qué hacen? No lo he traducido, se meten en un análisis casi de sentimiento de esto pinta mal, pero el análisis ese, no pueden hacer mucho más. No podemos hacer mucho más. Tratan de comprender, tiran de su experiencia, buscan discrepancias entre lo que debería ser y lo que ven, algo no está bien, sospechan. En caso de que la cosa no les convenza, pasan a la siguiente, que es investigar, y entonces buscan información. A veces miras en Google a ver si alguien dice algo acerca de esto, miras los enlaces a ver qué pinta tienen, si se parecen a lo que se tienen que parecer, sacan conclusiones, toman alguna decisión y el último paso, que sería el de decir, oye, borrar, paso de esto, o denuncio. Depende de cuál sea tu papel en la organización, si te afecta o no te afecta, etcétera, etcétera. Los malos, y vuelvo al tema del mercado, todos somos mayores para acordarnos de esto. Bueno, los de Maximiliana igual no, que son jovencitos, pero todos somos mayores para acordarnos que en los años 90 y 2000 cada poco tiempo había un aviso de el virus no sé qué, que ha parado no sé cuántos ordenadores, el tal. A mí me hace mucha gracia, siempre me ha hecho mucha gracia el I love you en el año 2000, porque de pronto te llega un mensaje de tu secretaria, de tu jefe, el I love you, y la gente lo abría. Digo, a mí sí me mandó un mensaje mi jefe diciendo que I love you, me asusto. Y bueno, ahora los tiempos han cambiado, ya sabéis, ya estas cosas hay que manejarlas con mucho más cuidado, pero la gente lo abría. Lo abría. Pero de lo que yo quería hablar aquí es que a partir del año 2004-2005 dejamos de oír de hablar de estas cosas. Desaparecieron. No han desaparecido. Lo que pasa es que los malos han dicho, pero te estamos haciendo el tonto. La gente pincha donde le decimos, le mandamos cosas y lo hace. Se infecta. ¿Por qué no sacamos dinero de esto? Y se ha convertido en un negocio. Es decir, los malos ya no quieren hacerse famosos, quieren hacerse ricos. Yendo al entorno industrial, en las fábricas hay cámaras de vigilancia. Bueno, pues esto era una red de cámaras de vigilancia que estaban infectadas. Las cámaras de vigilancia tienen pues normalmente una conexión a la red y un ordenadorcito que las controla. Si lo infectas, tienes un montón de ordenadorcitos a tu disposición. Lo penúltimo, es cierto que hemos vuelto a oír hablar de estos problemas de virus, de troyanos, con el ransomware hace 4 o 5 años. De hecho, un montón de seguramente conocidos han tenido algún incidente en el que les habían cifrado el disco duro y tenían que reaccionar entre ello. Y otra que no quería dejar de lado es, estamos hablando de la industria, PLCs, SCADAs, cámaras de vigilancia, no sé qué, pero una empresa normal también tiene administrativos, facturas, no sé qué, y tenemos uno que está de moda ahora totalmente, que es
sustitución de facturas. Yo te mando una factura, un proveedor te manda una factura, el que la recibe, como es una buena persona y hace lo que tiene que hacer, la paga, y cuando la paga se da cuenta, después de un tiempo, de que no ha pagado la factura que debía pagar. Alguien la cambia. Te entran... Fijaros que esta imagen es un poco engañosa porque parece que el malo estuviera en medio. El malo normalmente está o en un sitio o en el otro, que es lo más fácil. Pero está allí y tenemos experiencias muy cercanas en las que alguien entra al servidor de correo, cambia un correo por otro correo, pone una factura que no es y el dinero va a donde no debería ir. Consejos, recomendaciones, ideas. Primera, la llevo usando un poco de tiempo, no mucho, pero me gusta un poco la idea esa de, claro, en un contexto industrial o en un contexto de una organización, en un contexto de una empresa, lo primero que tenemos que intentar hacer es conocer nuestra infraestructura. Es sorprendente y alarmante la cantidad de gente que en una fábrica, en una empresa, en una organización, decide montar infraestructura TIC paralela a la de la organización. ¿Por qué? Pues porque la que le dan no hace lo que necesita, porque no quiere pasar por los fases de validación y de control de los informáticos o los responsables de la empresa, y porque es posible, porque es muy barato y muy sencillo. Le contratamos una línea de estas a Envoy móvil, la ponemos en un aparato y ya tenemos algo conectado a la red dentro de la empresa. Primer paso de alguien que quiera preocuparse de estas cosas: conocer la infraestructura, ver lo que hay, etcétera, etcétera. La segunda recomendación es compartimentalizar. En el momento en que tienes cámaras de vigilancia, máquinas, administrativos, etcétera, etcétera, lo que tienes que hacer es, bueno, lo que hacen en los petroleros, lo que hacen en los coches, separar claramente qué son unas cosas y qué son otras, para que por lo menos si te atacan una parte no afecte al resto. No voy a decir nada más porque vamos un poco tarde. Y, por supuesto, pensar que las cosas fallan y fallarán. Y, por lo tanto, hacer copias de seguridad. Las copias de seguridad han salvado a muchísima gente de problemas muy graves, con algunas prevenciones. Que sean automáticas, es decir, que no haya que hacer nada para que la copia se haga. Con estrategias adecuadas. La regla esa de 3-2-1 son 3 copias en 2 soportes diferentes y uno fuera de la empresa, para que si pasa algo lo tengamos. Y una muy importante que yo descubrí hace algún tiempo por las malas, y es que si no has comprobado nunca tu copia de seguridad, puede ser que no tengas una copia de seguridad, o puede ser que tengas una copia de seguridad pero que no se recupera a suficiente velocidad como necesita tu negocio, y eso sea un problema. Por supuesto, copias de seguridad. Este es un incidente también cercano en mi ámbito, una universidad a la que se le incendia o se le inunda un CPD. Nadie está libre de los malos, pero tampoco estamos libres de otro tipo de cosas malas. Sobre leyes, pues vamos avanzando en regulación. En nuestro ámbito tenemos el Esquema Nacional de Seguridad que aplica a las administraciones públicas, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos que nos causa bastante dolor a todo el mundo, más porque se aplica en muchos casos folclóricamente que pensando realmente lo que se tiene que hacer. Tenemos análogos al Esquema Nacional de Seguridad para empresas grandes, críticas, suficientemente importantes, y estamos pendientes de la transposición de la directiva NIS2, que tiene que llegar en algún momento, y en el que se vuelve a hablar de esto, porque no solo Joe Biden se preocupa de la ciberseguridad, ahora estamos preocupados todo el mundo. Y como conclusiones, la pregunta es, ¿qué estamos protegiendo? Hace poco vi una imagen de un experto de ciberseguridad finlandés que me parece muy interesante, que decía: hemos dejado de proteger computadores para pasar a proteger el mundo. No estamos protegiendo los ordenadores, no estamos protegiendo la informática, estamos protegiendo el negocio. Y por lo tanto, tenemos que pensar si esto es un gasto o es una inversión, porque en el momento que algo vaya mal tendremos problemas y puede ser que no sobrevivamos a ellos. Tenemos que decidir si aplicar medidas de seguridad es un esfuerzo o es un complemento a nuestra actividad. Esos ISOs de calidad que a tantos años han costado convencer a la gente de que nos ayudaban a mejorar, bueno, pues en ciberseguridad parecido.
Repetir que esto es un mercado, no hay nada personal en la mayoría de los casos. Hay casos personales, sobre todo si alguien es una persona importante, pero para la gente esto no es nada personal, es un mercado. Alguien que trata de ganar dinero pues, con los conocimientos que tiene. Hay leyes, más leyes que habrá, y deberíamos prestarles atención, tratar de que sean mejores, etcétera, etcétera. No solo es una cuestión informática, hay personas, alguien ha puesto la imagen y me parece muy relevante, hay que conocer a las personas, convencerlas, ayudarles a hacer las cosas mejor, etcétera, etcétera. Y yo lo hago bien, vale, pero ¿lo haces bien tú, lo hacen bien todos tus proveedores? ¿Qué pasaría si alguno de tus proveedores es atacado? ¿Tendrías consecuencias? Y bueno, con eso termino. Muchas gracias.